Bien, como les dije, el diputado Miguel Ángel Pichetto a mí me va a salir siempre senador por ahí, pero porque fuera años senador, así que, y siempre que vino acá lo trataba de senador, así que, lo que le quiero preguntar es, en primer lugar, ¿cómo ve usted la mayoría del gobierno, si es posible la mayoría del gobierno, para aprobar estas decisiones económicas que son duras? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Joaquín, y habría que conocer el contenido. Hasta ahora lo que tenemos simplemente son las medidas que se tomaron... De ajuste. De ajuste, un ajuste, digamos, ortodoxo, rústico, que indudablemente era imprescindible en el marco de un riesgo inflacionario que la Argentina tenía. Y que viene de antes, o sea que no se le puede trasladar esto al presidente ni al gobierno. Vamos a ver qué otras medidas, el gobierno pone en marcha. Me parece que una de las medidas que está faltando es un plan para anclar el dólar, para estabilizar, para tratar de aprovechar lo nuevo del gobierno, la confiabilidad que el gobierno ha generado a partir del resultado de las urnas en términos, digamos, de una estabilización de la economía para que el dólar no siga corriendo. Pero bueno, vemos algunas cosas que están ocurriendo también y que seguramente lo vas a hablar mucho mejor con Martín Tetaz que conmigo, pero hoy hay una medida del Banco Central que define que el Banco Central no está funcionando de manera autónoma como debería hacerlo, que es uno de los temas que todos los participantes del proceso electoral sostuvieron la necesidad de que el banco sea autónomo. Hoy Alfonso Paragall puso en duda eso también. Bueno, en realidad leí el tuit de Alfonso, pero el banco además tomó una medida hoy. Bajó la tasa de interés al 110%. Indudablemente esto tiene que ver con que haya mayores movimientos de pesos hacia el Ministerio de Economía a cambio de bonos. Indudablemente que es una medida que está embloquada en una decisión del ministro de Economía. ¿La considerás muy, digamos... poco realista? ¿Cercana al gobierno? ¿Al proyecto del gobierno? Sí, me parece que tiene que ver con una decisión del ministro Caputo, en términos de tratar de bajar el nivel de circulante y que los bancos canalicen luego los recursos hacia bonos que el Ministerio de Economía pueda emitir. Me parece que va por ahí, porque ninguna persona que tenga un plazo fijo lo va a poner al 110% cuando la proyección de la inflación está aumentó. O si no, también es un incentivo a canalizar la búsqueda de dólares nuevamente, me parece. A ver, pero este tema seguramente lo vas a poder conversar más a fondo con Martín Tetaz, que es economista. Lo que digo es, autonomía del Banco Central, institucionalidad, el presidente tiene que aprovechar para generar un marco que solidifique la institucionalidad. Las autoridades del Banco Central tienen que ir al Senado. Hay que avalar al presidente del Central en el Senado Nacional y los miembros del directorio. Luego, un mensaje positivo hacia el Congreso. Tratar de elaborar un diálogo, una construcción, un camino común. Yo hablo con los diputados en estos días y en la mayoría encuentro un espíritu positivo de tratar de ayudar a que la Argentina salga de la crisis. Lo que veo también que hay una construcción de un discurso de que el Congreso es lo malo, que es lo negativo de la Argentina. Me parece que eso no ayuda, que hay que ordenarse, que hay que también... Ese discurso desde el gobierno. Hay determinados sectores también que vienen... Sí, el gobierno fundamentalmente, y además poniendo... Por el Congreso tienen que pasar. Por supuesto, y fundamentalmente todo lo que tiene el componente impositivo tiene que iniciarse en la Cámara de Diputados. Y eso no se puede hacer con las retenciones tienen que ir a la Cámara de Diputados. Ahí, afortunadamente, parecería que el gobierno ha corregido la aplicación de retenciones a las economías regionales. Yo estaba muy preocupado por los intereses que tiene la fruticultura, por ejemplo, en Río Negro. Pero quedó también impactado la vitivinicultura, digamos, la provincia de Mendoza y San Juan, parece que van a tener retenciones del 8%. Es un dato en una economía donde la mano de obra que se emplea intensiva es muy grande y la rentabilidad es muy finita,
con un mercado que tiene que competir con Chile, con carga impositiva mucho más baja, bueno, me parece que el gobernador de Mendoza, Cornejo, y el gobernador de San Juan, y el de Salta también, que son provincias vitivinícolas, que han tenido un fuerte despegue, y mercado externo, y exportación. Bueno, me parece que hay que conocer el país y el gobierno está tratando de encontrar un rumbo, un camino. Es muy importante la convocatoria de los gobernadores mañana. Dada la larga experiencia que tenés en la vida pública argentina, ¿qué es el primer consejo que le darías al presidente Milei? Que hablen menos. Hay muchos ministros hablando e incluso a veces hasta se contradicen. Me parece que hay que focalizar la comunicación y a la comunicación le falta un contenido de esperanza. Hay mucho tremendismo. Y en la Argentina este año va a ser un año positivo en términos de la recaudación. El año próximo. Vía exportación. Estamos hablando del 24. Sí. El 24 viene con una agroindustria que va a exportar, va a ser potente, que no tuvo la sequía de años anteriores, que el ahorro de energía, de gas y de petróleo, me parece que también puede producir, hablan de 22.000, 25.000 millones de dólares, yo entiendo de que para justificar este tipo de medidas que le pegan fuertemente a la clase media, duramente, y que pasan por el supermercado, pasan por... Bueno, hay algunas medidas que el Congreso va a tener que discutir a fondo. El tema ganancias, por ejemplo. El año pasado, perdón, este año... Que aclaremos, es un impuesto que bajó Massa y lo vuelve a imponer. Bajó Massa, lo votó el presidente. Recordemos la secuencia. Así es. Con el presidente actual. Con el silencio, diría, del conjunto de los gobernadores, salvo algunas excepciones, entre ellos el gobernador de Córdoba, el propio Rogelio Frigerio, que era diputado en ese momento y que planteó una distribución del impuesto al cheque para tratar de equilibrar a las provincias que perdían por la recaudación de ganancias. Bueno, este es un debate muy fuerte. Y el otro debate que el Congreso va a tener que afrontar, y que he leído en el diario, Joaquín, es dejar suspendida la cláusula de movilidad jubilatoria. Lo he leído, no lo han mandado todavía, no sé si viene en el paquete del DNU. Pero efectivamente esa es una versión pero ese es un tema que sale del gobierno. Sí, pero siempre que el Congreso ha tratado este tipo de cuestiones, ha terminado en desprestigio, en lesión enorme para el Congreso, en una crítica exacerbada a todo lo parlamentario, y la verdad que no soluciona el problema estructural del sistema jubilatorio argentino. El gobierno anterior se ha cansado de dar jubilaciones de moratoria, jubilaciones para todos, ese momento de felicidad para tratar de captar voluntades electorales. Indudablemente que el sistema jubilatorio está hiperdimensionado por un mecanismo previsional que ha generado el gobierno y el kirchnerismo a lo largo de los 12 años que gobernó en la primera etapa y en este último periodo de Alberto Fernández, con moratorias que gente que no tenía aportes entró en el sistema jubilatorio y por supuesto lesiona a aquellos que han aportado toda la vida. Lo que digo, este tema es un tema muy complicado porque además el gobierno desconoce que el Congreso y la Argentina en los últimos 15 años ha bailado al ritmo de la Corte Suprema, con los casos Badaro 1, Badaro 2, Sánchez. Todos estos casos establecen claramente en los fallos de la Corte de que el haber jubilatorio está atado a una fórmula polinómica que tiene que contemplar el proceso de inflación, mantener el poder adquisitivo del jubilado y que, caso contrario, la Corte va a liquidar cualquier cuestión si no está la fórmula polinómica. Ahora bien, es cierto que Alberto Fernández la suspendió la fórmula. Dictó una ley de emergencia y suspendió la fórmula porque era muy potente. Era muy potente la fórmula que habíamos incorporado en el debate. ¿Se acuerda de la pedrea que sufrió el Congreso? Bueno, allí se definió una fórmula que era 70% inflación, 30% aumento salarial. De una potencia extraordinaria. El único error que tenía ese proceso, que fue duramente criticado por algunos sectores del periodismo, hay un periodista especializado en esa materia,
de apellido Bermúdez, que criticó despiadadamente al Congreso, diciendo que esa era una mala fórmula de ajuste. Pero, claro, esa fórmula en un proceso inflacionario tiene una potencia impresionante en términos de la actualización. ¿Qué ocurrió con Alberto Fernández? La suspendió por un año. En el marco de una emergencia, después de la cuarentena, suspendió la aplicación de la fórmula. Y después hizo una fórmula no tan potente como esa, y que ahora el gobierno quiere suspender. Bueno, ese es un tema que va a traer aparejado un grave debate, un grave problema en el marco del Congreso. Lo que aconsejás que no lo mande al Congreso. Yo creo que tiene que abordarlo el tema de otra forma. El Congreso en ese tema, indudablemente, porque además exige estudiar los fallos de la Corte, Joaquín. Indudablemente en el gobierno todavía hay actores, que están manejando y viendo cómo pueden ajustar y ordenar la cuestión fiscal del Estado. Y es cierto que el sistema previsional es deficitario para la Argentina y que tiene que recurrir a los recursos del Estado Nacional. Pero estamos atados, estamos todos atados, y el Estado argentino está atado a los precedentes y los fallos de la Corte. La Corte ha sentado con Badaro 1, Badaro 2 y Sánchez un criterio y otros fallos, un criterio de que el ajuste debe ser a través de un mecanismo aplicado por una fórmula polinómica que tiene que tener un conjunto de elementos que hacen a mantener el poder adquisitivo del jubilado. Lo que digo es que es un tema delicado, yo no lo abordaría en esta etapa. Me parece que, al contrario, hoy con el proceso inflacionario que se está viviendo, el precio de los supermercados, lo que viene con el ajuste del gas, la luz y el agua, que también impacta en las expensas y en todo lo que significa la vida de los ciudadanos, yo ese tema lo miraría con más detenimiento. El presidente tiene mañana un diálogo con los gobernadores, Joaquín. Seguramente va a hablar del impuesto a las ganancias. ¿Los gobernadores qué le van a pedir? Que se reconstruya la relación de la coparticipación a través del impuesto a las ganancias. Hace 4 meses todos miraron para otro lado, o muy pocos hablaron. Juntos por el Cambio tiene un precedente. Los diputados de Juntos por el Cambio votaron en contra, calificaron la maniobra como demagógica, oportunista en el marco de la campaña electoral. Pero lo que digo es que hoy hay 900.000 personas que no reciben aumento de salario, que viven el proceso inflacionario, que forman parte del componente de la clase media, que están beneficiados por esta medida y que un debate volviendo hacia atrás, digamos, implicaría un impacto nuevamente sobre el salario. Después hay un debate más de fondo, si un salario que tiene más de 1.200.000 pesos tiene que pagar el impuesto a las ganancias, eso es un viejo debate. Le agradezco muchísimo, Pichetto. No, gracias, Joaquín, y esperemos que al gobierno le vaya bien. Nadie quiere que le vaya mal. Creo que hay una actitud positiva y hay que generar marcos de relación política y una cultura del encuentro y del diálogo en la Argentina.